Vamos a proceder a cerrar la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 67 señores congresistas, 0 en contra, 2 abstenciones. Más Figueroa, verde. Takayama, verde. Olaechea, verde. Galván, verde. 71 votos a favor, 0 en contra. Vilcatoma, verde. 72 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación de la Comisión Agraria. Señores congresistas, hasta este momento se han aprobado 11 importantes leyes que van a beneficiar al sector agrario. Además, hay 2 dictámenes que están en cuarto intermedio, esperando el texto sustitutorio. Vamos a hacer un paréntesis con todo lo que significa temas agrarios, porque también hay otros temas que vencen el plazo, temas presupuestales, temas de la Junta Nacional de Justicia, de la Contraloría, comisiones investigadoras que se les vence el plazo, y luego, con el apoyo de ustedes, si hacemos rápido este proceso, podemos retomar los temas agrarios. Siguiente tema, ya fuera de lo que es el tema agrario, señor relator. De la Comisión de Presupuesto, proyecto de ley 4367. Se propone aprobar diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la calidad y la ejecución del gasto público y dicta otras medidas. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Presupuesto que ha sido leído. La Junta de Portavoces, con fecha 14 de junio de 2019, acordó la exoneración de plazo de publicación en el portal del Congreso del dictamen de la Comisión de Presupuesto y la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Percy Alcalá, presidente de la Comisión de Presupuesto, hasta por 10 minutos, lo que no significa que se tenga que tomar los 10 minutos, hago la precisión. Muchas gracias, señor presidente. A través de saludar a todos los señores congresistas. Vamos a hacer lo más escueto que se pueda. Dictamen del proyecto de ley 4367, que propone la ley que aprueba diversas medidas presupuestales para coayudar a la calidad y la ejecución del gasto público y dictar otras medidas. Y también se está juntando el proyecto de ley 4007, que propone la ley para establecer nuevos plazos para los artículos 13 y 14 de la ley 3879, ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2019. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó el dictamen recaído en este proyecto de ley en forma unánime. El presupuesto público es un instrumento financiero que asigna los recursos públicos a diversos fines de la política de gobierno y rige la administración económica y financiera del Estado. Está estructurado principalmente en 2 secciones: el gobierno central y las instancias descentralizadas. En esta última encontramos a los pliegos de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. La asignación de los recursos a estas entidades públicas se realiza a través del proceso presupuestario, el cual tiene 5 fases: programación multianual, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. Estas fases se sujetan al criterio de estabilidad concordante con el cumplimiento de las reglas fiscales establecidas en el marco macroeconómico multianual. El artículo 80 de la Constitución Política del Estado del Perú señala que la modificación del presupuesto público comprende los créditos suplementarios, habilitaciones, transferencias de partidas, y estas modificaciones se tramitan ante el Congreso de la República, tal como la ley de presupuesto, que durante el receso parlamentario se tramitan ante la Comisión Permanente. En este contexto se propone el dictamen que tiene como objetivo modificar la ley de presupuesto. El texto normativo de este dictamen propone 24 artículos, 5 disposiciones finales, 2 disposiciones complementarias, modificatorias y una disposición derogatoria. Gran parte del articulado hace referencia a modificaciones presupuestarias internas y a transferencia de recursos entre pliegos a favor de los gobiernos locales, gobiernos regionales, Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Ministerio del Interior, OCITRAN, Reserva de la Contingencia, entre otros. En las modificaciones internas se autoriza a los gobiernos regionales que cuenten con proyectos especiales para habilitar proyectos sin expediente o estudio definitivo que formen parte de los mismos proyectos especiales. Se autoriza además al Ministerio de Educación para realizar modificaciones presupuestarias hasta por 120.1 millones para acompañamiento pedagógico, estrategia de asistencia técnica, fortalecimiento y promoción de buenas prácticas, plan anual de seguimiento y evaluación, y dotación de aulas provisionales a instituciones educativas de educación básica regular principalmente. De igual forma, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas para que, en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
financia intervenciones de mantenimiento de las vías departamentales a cargo de los gobiernos regionales por 118 millones. Por otra parte, se propone modificar los plazos de los artículos 13 y 14 de la Ley 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2019, que autoriza transferencias de recursos programados en los pliegos del Gobierno Nacional a favor de los pliegos del Gobierno Regional y Gobierno Local por un total de 281.1 millones. También se ha incorporado un artículo que autoriza a la Municipalidad Metropolitana de Lima para que efectúe transferencias financieras a favor de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, con la finalidad de ejecutar obras de infraestructura vial para la realización de los 18avos Juegos Panamericanos y 6º Juegos Panamericanos Lima 2019. Los gobiernos regionales y gobiernos locales están autorizados para que se realicen modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para el pago de servicios de deuda con cargo a recursos de inversiones que se encuentren bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones puede realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de los gobiernos locales hasta por la suma de 52.5 millones para el financiamiento de acciones para el fortalecimiento de las capacidades de gestión vial, el mantenimiento de infraestructura vial y la elaboración de estudios definitivos en el marco del programa de inversiones del Código Programa 23-2012-SNIC, gestión de programa y otros programas de apoyo de transporte subnacional, PACS. Se dispone que las oficinas comerciales del Perú en el exterior, OSEC, dependan funcionalmente, administrativamente y orgánicamente de PROMPERÚ. De igual forma, se modifica el literal A del artículo 5 de la Ley 30075, referidos a la estructura orgánica de PROMPERÚ. Luego se deroga la disposición complementaria final de la 75ª de la Ley 3114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal del año 2014. Asimismo, comprende disposiciones finales sobre los temas referidos a los centros productivos de las universidades públicas, bonificaciones adicionales para jueces y fiscales supremos y miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ingreso de los jueces supernumerarios y fiscales provisionales que no se encuentran dentro de la carrera fiscal. Se propone una disposición referida a la defensa de los intereses del Estado en materia arbitral y una disposición que autoriza fijar la pensión mínima en 500 soles y pensión máxima de 893 soles, establecida en el Decreto Ley 19.990. Igualmente, también hace una modificatoria en el artículo 8.1, que se está dando un plazo de 60 días, que se debe ampliar a 90 días, puesto que el plazo de 60 días es bastante corto y limitado y de repente no se llega a cumplir la meta programada. Señores congresistas, pediría que se vaya al debate a través de la presidencia y se ponga de una vez a votación. Muchas gracias, presidente. Se da inicio al debate. Tiene la palabra el congresista Román. Congresista Román. Muchas gracias, presidenta. Sin duda que es de suma importancia que aprobemos este proyecto de ley que está permitiendo ampliar el plazo para que se puedan hacer las transferencias de recursos financieros que van a permitir la ejecución de los proyectos de inversión hacia los gobiernos regionales y gobiernos locales. Creo que todos apostamos por fortalecer la descentralización y esta es una acción muy positiva que debemos apoyar y respaldar. Sin embargo, consideramos que el Ministerio de Economía y Finanzas no ha recogido las inquietudes, la preocupación de muchas municipalidades que han visto paralizadas sus obras porque el 31 de diciembre del año pasado revirtieron los recursos porque las gestiones anteriores, las gestiones salientes, no cumplieron con algunas previsiones presupuestales, devengados, y eso significó que los recursos
automáticamente revirtieron al Tesoro Público y hoy día están en medio de enormes problemas. Hay casos sui generis, por ejemplo, municipalidades donde el año pasado el Ministerio de Economía les transfirió recursos para elaborar el expediente técnico y como no pudieron hacerlo o no tuvieron las previsiones del caso, revirtió ese dinero y este año ya les han transferido los recursos para la ejecución de la obra y no existe el expediente técnico. O casos, por ejemplo, de muchas municipalidades también donde obras que están ejecutándose por la modalidad de contrata. Lo que va a pasar es que los contratistas van a abrirles procesos judiciales a todas las municipalidades que están en estos temas. Entonces, nosotros creemos que el Ministerio de Economía y Finanzas no puede ponerse al margen de esa circunstancia difícil que están viviendo las nuevas autoridades, que no tienen ninguna responsabilidad de los problemas o de la falta de previsión que tuvieron los anteriores, a quienes sin duda alguna tendrán que denunciarse por omisión de funciones, qué sé yo, pero en todo caso tenía que en esta norma haberse previsto una posibilidad de darles una solución y no decir solamente el Ministerio de Economía que el dinero revirtió, que se entró al Tesoro Público y que ya desapareció porque se utilizó en otras consideraciones. Por eso es que nosotros creemos que este es un problema que... Congresistas, vamos a ser un poquito más estrictos con el tiempo porque tenemos 10 proyectos como este todavía pendientes y en este momento se han apuntado 10 congresistas. Entonces, a promedio de 4 minutos por cada uno, estamos hablando solamente en un solo proyecto 40 minutos y tenemos 10 proyectos. Ahorita Román para que concluya. Solo termino señalando, señor presidente, que ante esta realidad, ante esta preocupación, debería establecerse, no sé, de repente incorporar un artículo que disponga la devolución a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, de los recursos que fueron revertidos en aplicación de la 10ª disposición complementaria final de la ley 30879, ley del presupuesto del 2019, o en todo caso, señor presidente, al menos que se conforme una comisión evaluadora a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda evaluar la pertinencia de la devolución de estos recursos. Lo importante es que obras que están en ejecución no se vean paralizadas. El congresista Tapia pide una interrupción, señor presidente, si usted tiene a bien. Congresista Tapia tiene la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, colega. Presidente, en la ley 3847 se aprobaron unos proyectos de inversión en lo que referente a lo que es agua, saneamiento, pavimentación. Sin embargo, hay municipalidades, como por ejemplo la municipalidad de Chota, que no logró comprometer ese presupuesto y se perdió. Entonces, pido que se genere una disposición complementaria a fin que se autorice la extensión del plazo para el financiamiento de los proyectos de inversión 2379127, 2376127, 2379989 y de esta manera pueda cumplirse con el financiamiento de estos proyectos cuyo dinero fue revertido al Tesoro Público y que son específicamente de la Municipalidad Provincial de Chota, en lo referente a lo que son mejoramiento de las áreas urbanas San Juan y también el servicio de Todos los Santos y Juan Olivera Cortés. Muchas gracias, presidente. Gracias. Para que concluya. Sí, solamente, presidente, hacer una invocación al Ministerio de Economía y Finanzas para que tome con mayor interés esta enorme preocupación que están viviendo nuestras municipalidades y yo creo que pueden muy bien hacer el esfuerzo para ver dónde consiguen los recursos que permitan que estas obras se concluyan satisfactoriamente en beneficio de nuestra población. Por lo demás, creo que todos apoyamos con el mayor entusiasmo este proyecto de ley, señor presidente. Muchas gracias.
Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Monterola. Muchas gracias, presidente. Mi colega congresista, la señora Karina Beteta, me está pidiendo una interrupción, presidente, si fuera tan amable. Congresista Beteta, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Las dos interrupciones agradecería que me puedan conceder. Gracias. Sí, efectivamente estamos de acuerdo con partes de que se ha propuesto en este proyecto de ley. Sin embargo, señor presidente, considero que por justicia se pueda mejorar el texto en la quinta disposición complementaria final sobre la determinación de la pensión de 500 soles a los pensionistas. Consideramos que esta pensión mínimo debería ser el sueldo mínimo y no como se propone 500 soles. Entonces yo creo que aquí debe haber una posición de hacer valer los derechos de las personas jubiladas de acuerdo a lo establecido en el decreto ley la 19990. Además de ello, señor presidente, solicito que se pueda modificar en esta misma disposición complementaria, en la quinta, en la parte penúltima, que se sugiere eliminar el penúltimo párrafo de la quinta disposición complementaria final a fin de que los reajustes de pensión se realicen mediante ley, como corresponde, y porque es necesario que el Congreso se informe, analice, debata, apruebe y mejore las pensiones. Tal conforme lo ha propuesto el Ejecutivo, no puede ser por decreto supremo, por lo cual yo pido al presidente de la Comisión puede aceptar para que esto pueda ser a través de una ley, y cuando la ley es enviada por el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República pueda tener la opción de revisar, mejorar, a fin de que podamos otorgarles una digna jubilación a todos los pensionistas que vienen reclamando años tras años que se haga justicia con ello. Eso sería todo, señor presidente. Gracias. Puede continuar, congresista Monterola. Muchas gracias, presidente. También quisiera yo apoyar el presente proyecto de ley y asimismo proponer un siguiente artículo, el artículo 10, para la ampliación de facultades en favor de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. 1. Facúltese a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao a hacer uso de excepciones y autorizaciones previstas en la 17ª, 21ª disposición complementaria finales del decreto legislativo 1192, decreto legislativo que aprueba la ley marco de adquisiciones y expropiaciones de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura, así como lo dispuesto en la primera disposición complementaria final del decreto legislativo 1366, decreto legislativo que modifica el decreto legislativo 1192, que aprueba la ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura, para que tome en cuenta el presidente de la Comisión. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Marisa Glave. Una cosa, presidente, es una ley presupuestal y otra cosa es la trampa de usar una ley presupuestal para violar derechos laborales, en materia laboral, presidente. Entonces, yo quisiera pedirle al presidente de la Comisión de Presupuesto a través suyo y pedir como cuestión previa que la cuarta disposición complementaria, presidente, sea votada por separado y se saque de este dictamen. El Ministerio de Economía y Finanzas del señor Vizcarra parece que ha decidido que no cree en derechos laborales. Ojalá los colegas que dicen que no están de acuerdo con las políticas del señor Vizcarra no se dejen engañar y no permitan que nos metan un contrabando en una ley de presupuesto. El detalle está, el diablo se esconde en los detalles, decía mi abuela, dicho sea de paso. Pero acá se esconden las disposiciones complementarias en leyes de presupuesto, donde están discutiendo transferencias y mecanismos para pagar, de pronto nos colocan, ¿qué cosa, colegas? Una disposición complementaria que simplemente dice que hay límites en materia arbitral. ¿Qué tiene que ver esto con una ley de presupuesto, presidente? Justo cuando estamos discutiendo la ley de negociación colectiva, que estamos tratando de ponernos de acuerdo entre las distintas comisiones de trabajo y de la Comisión de Descentralización. Presidente, esta cuarta disposición va en contra totalmente de la sentencia del Tribunal Constitucional.
Colegas, hay que entender, el Tribunal Constitucional el 2013 ya emitió una sentencia en contra de leyes peruanas que permitían limitar la negociación colectiva y también pretendían limitar la posibilidad de la utilización del laudo arbitral. Textualmente, ¿qué cosa dice la sentencia del Tribunal Constitucional? En su fundamento 101. Para los accionantes, dice, la disposición señalada resulta inconstitucional por el fondo, puesto que, al exigirle a los árbitros que se circunscriban a las disposiciones legales vigentes al emitir sus laudos, se les niega la facultad de ejercer el control difuso que es propia de su función jurisdiccional, contraviniendo de esta manera lo dispuesto en el artículo 138 y en el artículo 139.1 de la Constitución. Colegas, ya el Tribunal Constitucional ha declarado extremos de leyes dadas en el Parlamento porque violan la Constitución en este mandato. Y hoy día, otra vez, se quiere colocar dentro de la ley de presupuesto una norma que es exactamente igual a lo que ya derogó el Tribunal Constitucional. Vuelvo a leerles, colegas. Por el fondo, al exigirle, resulta inconstitucional exigirle a los árbitros que se circunscriban a las disposiciones legales vigentes al emitir sus laudos. Se les niega la facultad de ejercer el control difuso que es propio de la función jurisdiccional, contraviniendo de esa manera lo dispuesto en el artículo 138 y en el 139.1 de la Constitución. Señores, nosotros ya aprobamos una ley de negociación colectiva. ¿Que observó quién? El señor Vizcarra, porque su Ministerio de Economía y Finanzas no cree en la negociación colectiva. Ahora estamos discutiendo un nuevo texto, y mientras discutimos un nuevo texto, ¿nos van a meter un contrabando así? Presidente, insistimos que se vote por separado esa cuarta disposición complementaria y ojalá el presidente de la Comisión de Presupuesto no se deje engañar por el Ministerio de Economía y Finanzas y no permita que una norma que sabemos que es necesaria para distintas transferencias sea utilizada para violar una vez más un precepto del Tribunal Constitucional. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Ampasa. Gracias, señor presidente. Colegas parlamentarios, en realidad, mediante el proyecto de ley 4367, se quiere introducir algunos puntos como contrabando y aprovechando de repente la ligereza de las decisiones. Pero también tengo que destacar dos cosas. Una, que deroga el número 911 del artículo 9 de la ley del presupuesto del 19. ¿Qué quiere decir con esto, señor? Quiere decir de que los trabajadores tienen el derecho también a los bonos que en este momento perciben. Y ahí, de todas maneras, se determina que va a haber estos bonos. Pero estos bonos que lógicamente no son comparables de algunas otras autoridades. En segundo lugar, tengo que destacar también la disposición que autoriza que se dé las partidas necesarias a los gobiernos regionales para obras de gran envergadura. Sin embargo, donde está el contrabando es de que hay una discriminación de sueldos y salarios en el país. Una discriminación que unos son los privilegiados en cuanto a sus remuneraciones y otros los trabajadores que sus remuneraciones están por los suelos. Por eso, señor presidente, yo considero de que, por ejemplo, de los jueces supremos y fiscales supremos, ¿cómo es posible, señor presidente? Yo no entiendo, y el pueblo tampoco entiende, que se dé una bonificación de carácter permanente de 11.000 soles. Jueces y fiscales, con todo respeto que se merecen, hay buenos y malos. Y los malos, los que están incluidos en diversas circunstancias negativas, van a gozar también de este presupuesto.
Por otra parte, quiero decirle, señor, que en los sueldos que manifiesto, quisiera recoger un dato que tengo acá para leerles textualmente. ¿Dónde está la discriminación? La desigualdad entre grandes poderes. Tiempo adicional. Sí, simplemente. ¿No? Por ejemplo, se confirma en el sector público que hay una burocracia frondosa y bien remunerada. Por ejemplo, simplemente por el tiempo, el presidente del BCR gana 41,000 soles, el superintendente de banca y seguros gana 41,600 soles, el contralor general de la República 30,100 soles, el presidente ejecutivo del Banco de la Nación 30,000 soles, ministros de Estado 28,000, ¿no? Y el superintendente de la SUNAT gana 25,000. ¿Cómo es posible, señor, que haya esta discriminación, incluso dentro de los jueces? Los jueces supremos y fiscales supremos tienen un bono de 11,000 soles, lo que haría con su sueldo 42,000. Sin embargo, Para que concluya. Sin embargo, a los jueces y fiscales que están en las regiones no tienen ningún bono. Ahí nomás, ¿cómo se demuestra la discriminación entre el juez supremo, que debe ganar 42,000 soles, y los jueces de provincias o de las regiones ganarán solamente la mitad y no tienen ningún bono? ¿Es justo esto? Esto es discriminación. Por tanto, señor, nosotros planteamos de que este contrabando no debe pasar. Ya lo ha dicho mi colega. Para que concluya. Mi colega Glavi, sobre las circunstancias y el contrabando también sobre los trabajadores. Los trabajadores tienen derecho a la negociación colectiva. Sin embargo, no se pone en este contrabando. Es decir, se conculca algunos derechos sindicales de los trabajadores y se favorece siempre a las patronales o a los que tienen más. Por lo tanto, señor, estamos contra estos artículos. Gracias. Congresista, tiene la palabra la congresista Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, en principio, expresar la preocupación porque me parece inaudito que en el mes de junio, aparte de que no hay avance en la inversión presupuestal, todavía tenemos serios problemas, sobre todo con lo que se aprobó en este Congreso. En este Congreso se aprobó un monto de más de 200 millones para todo lo que significa agua y saneamiento. Sin embargo, señor presidente, hay 99 proyectos de agua y saneamiento que se han quedado en cartera, a pesar de que fueron aprobados en presupuesto, que tienen fondos y recursos porque fueron incluidos. Y lamentablemente ahora, con esta modificación, tenemos más de 99 proyectos de agua y saneamiento que tanto reclama la población fuera de presupuesto. Por eso, señor presidente, le solicito al presidente de la Comisión de Presupuesto que considere que los fondos que ya están en el Ministerio de Vivienda no regresen, no retornen, porque para retornar será septiembre, quizás octubre, que hacen un crédito suplementario, otro engañamuchachos, señor presidente, porque entre noviembre y diciembre ya no logran invertir. Por eso, señor presidente, si queremos apostar por agua potable y alcantarillado, es ahora. Y el otro problema, señor presidente, que se tiene que retirar de la propuesta de la Comisión de Presupuesto es la vulneración, señor presidente, al pago de laudos arbitrales. Vuelvo a insistir, cuando el Ministerio de Economía viene acá, nos dice que tiene que cumplir con laudos arbitrales para Odebrecht, para OAS,
porque son compromisos adquiridos. Sin embargo, señor presidente, los corruptos sí pueden recibir sus laudos arbitrales, mientras los trabajadores no pueden recibir un solo sol, señor presidente, vulnerando además una sentencia del Tribunal Constitucional. Señor presidente, nuevamente mi pedido, y espero que todos los congresistas, porque todas las regiones están entre los 99 proyectos que se están quedando, que pensemos en la población que sueña con el agua hace mucho tiempo y que ahora, habiéndose incluido en el presupuesto, corre el riesgo de quedarse. Por eso, presidente, creo que lo mínimo que podemos exigir desde este Congreso es que se respete lo que aprobamos en la ley de presupuesto y no con una ley complementaria desaparecen los fondos. Si no tuvieron la habilidad de sumar y restar bien, señor presidente, y nos presentaron un presupuesto de más de 101 millones y ahora nos vienen a decir que no hay dinero, señor presidente. Tiempo adicional. Gracias, señor presidente. Termina siendo una burla, no solamente para el Congreso, señor presidente, sino para todo el pueblo peruano que reclama a gritos agua y saneamiento. Gracias, presidente.